hubo varias críticas esta semana, en especial por parte del fiscal de Arica, referente a el recorte presupuestario que va a tener parte importante de las unidades que están trabajando en la frontera. Por lo mismo, estamos en contacto con Mario Carrera, fiscal regional de Arica, que lo veíamos recién en la nota. Fiscal, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, hola Luis, muy buenos días y muchas gracias por el contacto. Mire, estoy leyendo acá nota de El Mercurio del 4 de diciembre, donde dice: fiscal de Arica alerta por fin de unidad abocada a la frontera tras recorte presupuestario. Sería insostenible. Dentro de lo que explica la nota y lo que usted comenta ahí en la entrevista que le hacen, una de las mayores complicaciones es o se termina la unidad o se termina el turno de noche, y que finalmente la noche es cuando se da la mayor circulación de personas en la frontera, ¿no? Sí, correcto. De hecho, cuando nosotros abrimos esa unidad, que fue hace un poco más de 2 años y producto de lo que estaba ocurriendo, que era graficado por esas imágenes de archivo que estaban pasando antes, lo hicimos efectivamente como una oficina cualquiera del Ministerio Público, lo que implicaba atención de día, en horario de oficina. Y la verdad es que no marcaba ninguna diferencia de estar o no estar si la apertura era en ese horario. Así que no pasaron ni 2 meses y ya decidimos abrir 24/7, lo que implica sábados, domingos, festivos y Turnos de evidentemente noche. madrugada y cualquier horario. Claro. Claro, y en ese sentido, al comenzar a funcionar de noche, ahí empezaron a tener otro tipo de resultados. Claro, evidentemente, era la hora en que ocurrían las cosas, y esto fue un gran esfuerzo porque es la única oficina en estos momentos del Ministerio Público que tiene este tipo de atención en Chile. Era innovar bastante, pero entendíamos que debíamos hacer ese esfuerzo porque efectivamente lo que estaba ocurriendo en esa fecha en particular era bastante complejo y grave. Fiscal, usted explicaba que acá se produce un problema que lo hemos visto en el comercio ambulante, en distintos otros rubros, donde si se aprieta, por ejemplo, por Arica, puede ir aumentando los ingresos por Colchane. Si se suelta por Arica, quizás van a aumentar por Arica y por Colchane. ¿Es ese más o menos el escenario? Es que, Luis, sí, es bien simple. ¿Quién en su sano juicio, pudiendo pasar por Arica, se iría a dar la vuelta a Bolivia por Claro. Colchane? O sea, Colchane es una ruta que no es muy lógica en términos de distancia, de clima, de tiempo, etcétera. O sea, lo más lógico, y era lo que ocurría en un principio, es derechamente entrar directamente desde Tacna a Arica y luego desde ahí al resto del territorio nacional. Claro. Una vez que se intensificaron los controles en Chacayuta y en general en la frontera con Perú, comenzó masivamente, digamos, a entrar esa migración o a redirigirse, perdón, a través de Colchane y Pisiga, que es la ciudad que tiene al frente. Claro, claro. Y en ese sentido, el control de la ruta por Colchane, que entiendo no es su jurisdicción, pero es mucho más complejo porque es mucho más grande, es distinto. Mire, se confluyen varias cosas. Primero, el clima es muy complejo. Y en segundo, el vecino también no es el mismo. Me Claro. refiero al país con el que colinda. Entonces, se conjugan ahí varias situaciones donde efectivamente hacen que en Colchane sea más difícil realizar el mismo cierre, digamos, que se ha logrado de una u otra manera en Arica. Y en la frontera, en Arica, esa oficina de la que usted habla, que parece que es parte de lo que estamos Ahí viendo está. en imágenes, ¿cuánto es el personal que está destinado ahí? Bueno, son 3 turnos. Cada turno está compuesto por un funcionario administrativo y un psicólogo o asistente social. En el caso del psicólogo o asistente social, asiste en la medida que se activa algún caso, porque a veces hay días, efectivamente, donde no hay caso, y hay otros días, por el contrario, donde tenemos hasta 20 niños, niñas, adolescentes que ingresan. Entonces, es bien relativo, tanto el día de la semana como el horario. Por lo tanto, mantenemos ahí un funcionario administrativo 24/7 y un psicólogo al turno, podríamos decir, o el llamado, que concurre inmediatamente en cuanto se aparece alguna situación que deba tener este análisis psicosocial. Y ahí me imagino que ya sea el ejército o quienes encuentren a personas en la frontera, los trasladan hasta esta oficina. De no estar esta oficina, Sí, ¿qué es lo que va a pasar con las personas que tomen?
Bueno, la decisión la tendría que tomar derechamente, o el análisis, derechamente el funcionario del ejército o de carabineros que esté en el lugar. ¿Cuál es el problema de esto, o cuál ha sido el plus en realidad que ha otorgado esta oficina? Primero, que nos permite mantener una relación muy directa con el personal del ejército y personal de carabineros y de la policía de investigaciones. O sea, ellos sienten y se sienten, y así lo han manifestado en las distintas reuniones, muy acompañados. Sobre todo lo menciona el ejército en cada reunión a la que asistimos. En segundo lugar, hay que ver el origen de esta oficina, porque en el origen de esta oficina yo creo y estoy muy orgulloso porque representa la unión del mundo público-privado y de las distintas instituciones. ¿Por qué lo digo? Porque el lugar donde está emplazado lo facilitó, por ejemplo, la delegación presidencial. La estructura la facilitó el puerto, TPA, que fue e instaló ahí la oficina. El alojamiento interno y transformarlo efectivamente en una oficina propiamente tal, lo realizó Naciones Unidas a través de un programa. Los computadores y todos los aspectos tecnológicos los facilitó el gobierno regional. El personal, el Ministerio Público con el Ministerio de Seguridad hoy día. Entonces, si se fija, y además lo hicimos en tiempo récord, porque desde que se tomó la decisión un día 15 de diciembre a el 1 de enero, pasaron 2 semanas y ya teníamos todo esto efectivamente activado. Y las capacitaciones también del personal que trabaja ahí las hizo el Tribunal de Familia, las hizo ACNUR, las realizó Mejor Niñez, la Defensoría de la Niñez y otras instituciones más. O sea, también hay un gasto, podríamos decirlo, una inversión, más bien, perdón, en capital humano que fue capacitado por las distintas instituciones. Y el producto que genera, que es un informe, ese informe sirve de insumo para el Tribunal de Familia, para que tome las decisiones de protección respecto de los niños y adolescentes, y sirve de insumo también para el gobierno, porque lo que estamos buscando acá es también hacer un seguimiento en qué pasó en los meses siguientes con ese niña adolescente que ingresó por nuestra frontera. ¿En qué está en la zona central? Si es que ese fue su destino, si es que está escolarizado, si es que está en la calle. Bueno, hay varias cuestiones ahí que efectivamente merecen un seguimiento, y el insumo que nos da esta oficina es muy bueno y muy potente en eso. Fiscal, Van 600 informes más o menos. fiscal, y en caso Mm. de realizarse y hacerse efectivo este recorte presupuestario, ¿cuándo ya dejaría de funcionar esa oficina? Bueno, como los contratos son anuales y terminan el 31 de diciembre, el 1 de enero sería el momento en que ya tendríamos que replantear si derechamente se cierra la oficina, o si se traslada, digamos, a un turno solamente de De día, horario que hábil. sería el de horario hábil, claro. Ya. Pero ya no nos podríamos hacer cargo de los fines de semana y de la noche en general. Esa O sea, sería un poco funcionaría la de 9 a pérdida. 5 de lunes a viernes, el viernes hasta las 4. Correcto, ese es Ya. el mejor de los escenarios, porque también podría cerrarse 100%. Ahora, yo quiero dejar en claro, sí, que hay un esfuerzo en estos momentos. El subsecretario de Seguridad se ha comunicado conmigo reiteradamente, desde la Fiscalía Nacional también. Así que yo creo que no vamos a llegar a ese punto. Soy bastante Ya. optimista hasta este día, pero efectivamente, como los contratos son anuales, y en estos momentos los fondos no están, hay que decirlo también de esa Claro. manera, el 1 de enero tendría efectivamente que cerrarse. Pero con esa misma, digamos, fuerza, por decirlo de alguna manera, o claridad, hay que decir que me están llamando para ver cuál podría ser la fórmula para que efectivamente eso no ocurra. Así que hay gente que está trabajando, reitero, el subsecretario me ha llamado ya varias veces, desde la Fiscalía Nacional también, así que la preocupación por lo menos está. Sí, me imagino que ahí hay algo que usted nos nombraba recién y que es lo que todos estamos pidiendo y que pide el país desde hace mucho rato, que es la interacción de las distintas entidades. Usted nos decía que esta oficina se conforma con gente del gobierno regional, con apoyo de la fiscalía, la delegación presidencial. Entonces, finalmente, es lo que todo el mundo pide para el funcionamiento de una política pública, que todo vaya interactuando. Y en este caso, se está realizando así. Sí, por eso lo digo que es un ejemplo, porque en 2 semanas, de verdad, eso fue hace 2 años atrás, pero en ese diciembre, digamos, en 2 semanas me comuniqué con todas las instituciones que usted nombra y otras más, y todas inmediatamente manifestaron su apoyo. Y cuando digo manifestaron su apoyo, no es sí me gusta lo que estás haciendo, sino que sí te apoyo con esto o con esto otro, que es lo que uno espera, digamos, cuando está abriendo una oficina o tratando de instalar una política pública, digamos, como la que logró instalarse acá.
Y la verdad es que tú puedes preguntarle a cualquiera de esas instituciones y ellos encuentran, porque lo dicen en cada una de las reuniones, que efectivamente en estos 2 últimos años ha marcado de una u otra manera una diferencia en la aproximación del Estado a lo que se hace o lo que ocurre en frontera. Claro, fiscal, lo veíamos en la nota anterior, antes de entrevistarlo a usted, que en la nota también lo entrevistan, el ingreso de niños. Usted nos habló de aproximadamente 600 niños desde que se instaló la oficina. ¿En qué fecha fue eso? ¿Diciembre Sí, de qué son año? 600 niños los que han sido detectados, porque en el ingreso, cuando personal del ejército o de carabineros logra detectar algún grupo de personas y entre ellos un niño, eso ha ocurrido 600 veces en los Ya, últimos 2 años. Ya el 31 de diciembre se cumplen me voy efectivamente para allá. 2 años del funcionamiento porque partió justo un día 1 de enero, así que podemos hacer una medición bien certera. Son 600 niños en estos últimos 2 años, efectivamente. Muchas gracias, fiscal. Le agradecemos el tiempo que estuvo con nosotros de contarnos sobre esta situación y que ojalá se pueda solucionar y llegue a buen puerto finalmente y se mantenga todavía esta oficina en un lugar que es estratégico en la frontera. Muchas gracias, fiscal. No, muchas gracias a ustedes por la preocupación y efectivamente soy bien optimista, aparte que no son tantos los recursos que se necesitan versus lo que beneficia o implica. Incluso esta imagen, tener a la Fiscalía en frontera ya es una señal fuerte de cómo estamos funcionando como país. Así que estamos bien conformes y yo estoy por el momento a la espera, pero muy optimista. Que estén muy bien y muchas Ok. gracias. Chau, chau.